Bueno, pues como bien decía, mi nombre es Borja Osés. Yo creo que algunos o algunas de las aquí presentes ya me conocen, pero bueno, pues eso, soy Borja Osés, eso debo empezar diciendo. Y por hacer un poco historia, bueno, me han preguntado a ver si me habían pedido algún tipo de currículum y tal, no me pidieron, si no lo hubiera mandado, hubiera tenido que hacerlo porque nunca creo que he hecho un currículum y bueno, pues lo habría hecho gustosamente y lo habría mandado, por supuesto. Mi contacto con el deporte y mi contacto con el área del dopaje y del ámbito antidopaje, las dos cosas. Voy a hablar de dopaje y de antidopaje. A día de hoy soy jurista, soy abogado, soy persona que está vinculada con el derecho del deporte desde hace más de 20 años y con carácter previo pues fui deportista. Entonces, bueno, pues en mi caso hay una mezcla entre haber vivido esta materia desde el punto de vista del deporte y desde el punto de vista del ejercicio profesional, más allá de lo que es la práctica deportiva. En principio empecé practicando distintos deportes y bueno, acabé en una modalidad en concreto pues en el que destaqué, bueno, a un cierto nivel. Fui campeón de España, participé en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, fui élite relativamente a nivel mundial y bueno, y estaba dentro, era deporte de alto rendimiento, de alto nivel y por supuesto era sometido a controles de dopaje. Esa es una visión como deportista, ¿no? Es decir, primera visión como deportista o primera pregunta. ¿Tuviste la tentación de doparte? Sí, por supuesto, no lo admito, tuve la tentación de doparme, porque doparse funciona, os lo anticipo. Primera cuestión importante, doparse funciona. Y es razonable que la gente se dope, porque doparse funciona. Y oigo silencio, y esto es importante. Porque hay veces que la gente no se da cuenta que doparse tiene unos resultados extraordinarios. Lo que pasa es que está prohibido. Pero doparse es una opción legítima. Trampa, pero legítima. Entonces, primera cuestión, yo tuve la tentación de doparme, por supuesto, igual que la tienen muchísimos deportistas. ¿Qué me pasó en mi caso? Que no opté por doparme. ¿Por qué? Pues porque tenía un entorno muy bueno, ya incorporo un primer elemento importante, que es el entorno, en el cual pues me guió, es decir, tuve la suerte de toparme en mi vida con una persona que se llama Dr. Kepa Lizarraga, que me orientó durante toda mi carrera estupendamente, y me dijo, Borja, este no es el camino, tienes que ir por otro camino, tu futuro en la vida es otro, no te compliques la vida. Pero a mí me podía llamar la atención doparse, porque es que, insisto, doparse funciona. Yo veía que deportistas con los que yo competía, que probablemente, como luego el tiempo demostró, recurrían a sustancias dopantes, su rendimiento incrementaba, obtenían mejores resultados, me ganaban. Entonces, eso es una primera reflexión a tener en cuenta. Es decir, que yo tuve la suerte de toparme en la vida con gente que en mi entorno deportivo me llevó por el camino adecuado. Igual otras personas pues no han tenido esa suerte o esa posibilidad, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista deportivo, admitir eso, es decir, que bueno, que en la vida de los deportistas muchas veces se te plantea la situación de si, por qué doparte o no doparte, si merece la pena o no merece la pena. Entonces esto, yo creo que, no sé, muchas veces aquí se habla, ¿no?, que tenemos una mentalidad más mediterránea o más latina, que esto en los países escandinavos pues, o en los países nórdicos a veces no pasa, no sé. El caso es que a mí, yo que soy vasco, que soy de Bilbao, a mí, en mi carrera deportiva, en ciertos momentos de mi carrera deportiva, decías, joder, aquí esto parece que esto es una opción. Lo que pasa es que, evidentemente, tuve la suerte de que mi entorno me orientó por el camino bueno. Pues a otras personas igual no los orientan por el camino bueno, pero a mí tuve esa suerte, ¿no? Como quiera que, además de hacer deporte, pues tenía que estudiar, acabé estudiando una carrera para la que no tenía vocación, que era el derecho. Yo me acuerdo que cuando estudiaba el COU me dijeron que rellenase un papel con el número de qué tal y puse, pues la primera que puse era, me acuerdo, era la de esta casa, puse educación física. Lo que pasa es que entonces no formaba parte del sistema universitario y vino el cura, pues yo estudiaba en colegio de curas, y vino el cura y dijo, esta fuera, la número 1 fuera. Automáticamente la segunda, empresariales, la tercera, económica, la de tal, y metieron la última que elegí, que era derecho. Y me encuentro con que me mandan, yo que soy de Bilbao a San Sebastián, a estudiar derecho. Alguien que no tenía ningún tipo de vocación, ningún tipo de ascendencia jurídica en mi familia, ni nada parecido. Entonces, bueno, pues realmente acabé estudiando Derecho. Y digo, bueno, ¿qué hago aquí? O sea, de repente me vi de estar, eso, en el mes de septiembre compitiendo pruebas de triatlón, etcétera, etcétera. Al día siguiente te ves montar un autobús de Bilbao a San Sebastián para llegar a una facultad de Nibaeta a estudiar Derecho. Y digo, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pues no me queda más remedio. Empecé a estudiar Derecho, bueno, pues iba sacando poco a poco y tal, y mi nivel deportivo empezó a aumentar, ¿no? Y bueno, pues me costó años sacar la carrera. Y bueno, desde el primer día que estuve en el Derecho dije, aquí tengo que buscarme algo que me motive, que me guste. Y tuve la suerte de que me empecé a aficionar por el Derecho del deporte.
Cuando entonces tampoco era, no es como ahora, que había tantos medios, tantos recursos, tanta opción de especializarte y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estudié Derecho y fui introduciéndome poco a poco en el Derecho del Deporte, ya estudiando la carrera universitaria, a modo de leer artículos, revistas, cursos, tal, bueno, tenía ese cierto ese interés. Igual que con el hecho del dopaje, tuve la suerte de encontrarme a quien me hizo elegir el camino adecuado. Cuando acabé justo la carrera tuve la suerte también, no sé, creo que en la vida siempre tengo suerte, no sé, al final, no sé, debe ser una cuestión, pero bueno, he tenido suerte nuevamente, tuve la posibilidad de incorporarme a una gran firma del Derecho del Deporte, probablemente la firma en el norte de la península de referencia, y llevo ahí más de 20 años, entonces, pues bueno, pues esta es otra opción que me ha permitido poderme dedicar ahora profesionalmente al Derecho del Deporte. Y en relación con dentro del derecho del deporte, por supuesto, he trabajado el ámbito de la lucha contra el dopaje, en distintos ámbitos y en distintas condiciones y en distintas circunstancias. De todo lo que les voy a hablar seguidamente, de manera distendida, coloquial, les voy a dar, por supuesto, pinceladas jurídicas, pinceladas de carácter legal, normativo, etcétera, etcétera, y algunas reflexiones personales que creo que, bueno, suele ser de interés conocer, ¿no? Lo que les voy a exponer es mi percepción personal, que no tiene por qué ser la suya, ni tiene por qué ser la adecuada, ni tiene por qué ser, es decir, es mi percepción personal. Por tanto, si algo de lo que voy a decir a alguien de los presentes no le gusta, pido anticipadamente disculpas. O sea, esto yo creo que es importante. He tenido contacto con mucha gente, he hablado mucho con deportistas, he hablado mucho con entrenadores, he hablado mucho con médicos, he hablado mucho con gurús, he hablado mucho con traficantes, he hablado mucho con abogados, he hablado mucho con personal de agencias, he hablado con mucha gente, me he topado con mucha gente, he tenido la suerte de coincidir con mucha gente y de todos he aprendido algo, de todos. Todos te aportan algo, todos al final tienen una visión y creo que cada visión de cada persona te aporta cosas interesantes. Y bueno, en base a ello, pues me encuentro con una serie de reflexiones que son las que os voy a plantear seguidamente, ¿no? Bueno, en principio, cuando hablamos de dopaje hablamos de un tema complejo. Hablamos de un tema complejo porque entran encima de la mesa distintas cuestiones, ¿no? Algunas, por eso, vinculadas a la salud, vinculadas a los principios éticos del deporte, o sea, es una mezcla terrible, ¿no? Y es una mezcla terrible que genera un fenómeno desde hace muchos años, que es la lucha contra lo que se considera que es una lacra. Y hasta ahora ha estado muy orientado al deporte de competición, pero veremos ahora cómo esto no se debería quedar solamente en el deporte de competición. Me llama mucho la atención, la verdad es que tengo la desgracia que acabo de llegar de Madrid y no he escuchado todas las jornadas, por tanto igual puedo llegar a ser reiterativo de cuestiones que se han ido exponiendo a lo largo del día, ¿no? Pero una de las cosas curiosas que a la gente le llama la atención es que el hecho de luchar contra el dopaje es una cosa universalmente aceptada, es decir, o sea, nadie cuestiona que el dopaje es algo que está mal y que hay que luchar, es decir, es algo universal. Esto es curioso porque hay muy pocas cosas que en la totalidad de países del mundo estén de acuerdo, es decir, y esta es una de ellas. No sé, a modo de ejemplo podría decir, pues no sé, que el adulterio hay en países donde es delito y en otros no. En España creo que lo fue hasta mediados del siglo, hasta el año 1970 y algo, es decir, incluso... Es decir, hay figuras que podríamos debatir si el adulterio debería ser delito o no. El dopaje nadie cuestiona que es delito, nadie cuestiona. Entonces, es curioso, es decir, que el dopaje es algo que, bueno, que yo no sé si de una manera ciertamente forzada o por una serie de reflexiones se ha llegado a la convicción de que hay que luchar contra el dopaje. Pues bien, perfecto, no queda otra, vamos a luchar contra el dopaje. Y normalmente se invocan dos motivos, ¿no? Siempre cuando hablamos de, bueno, ¿y por qué se lucha contra el dopaje? Siempre fundamentalmente se suelen dar dos motivos, luego hay quien se suele descolgar con un tercero. En los principales es los temas de protección de salud de los deportistas y el tema de infracción de las reglas del juego. Y luego añado un tercero, y es que me suelo encontrar con muchos deportistas que dicen que además de todo eso, además de que es una infracción de las reglas del juego, además de que es un problema para la salud, se les genera un lucro cesante, un daño emergente. Es decir, es que se ha dopado y me ha impedido ganar a mi dinero y demás, ¿no? Yo siempre les respondo lo mismo, digo, eso es porque tú quieres, porque existe una figura desde el año 1980 y algo que se llama la responsabilidad civil contractual, extracontractual, que está en el artículo 1902 del Código Civil, que dice que el que por acción o omisión causó daño a un tercero vendrá obligado a resarcirle, indemnizarle y a compensarle. Pues es muy sencillo, si tú entiendes que alguien se ha dopado y te ha generado un daño, denúnciale.
y reclámale los daños. O sea, que eso también es una cuestión que ningún deportista de momento ha entrado por esa vía, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, importante, vale, la salud. ¿Qué pasa? ¿La salud solo de los que participan en competiciones? Porque a día de hoy, y yo creo que esto es algo ya admitido, cuando en el Levante español detectan una red, digo Levante español porque la mayoría de las operaciones de tráfico anabolizante, no sé por qué, pero siempre tienen como foco localizado el Levante español, en la mayoría de los casos, a las pruebas me remito, suelen ser grandes dosis, millones de dosis de anabolizantes. Evidentemente, ni aunque diesen una dosis con cada licencia a un deportista federado, se llegaría a asumir todas esas cantidades que detectan o que decomisan. Por tanto, yo me atrevo a decir que el problema a día de hoy, desde el punto de vista de acceso y utilización de sustancias prohibidas en el deporte, está más vinculado a temas que tienen que ver con el tema de la imagen y con el tema, pues eso, de la vigorexia, trastornos de la imagen, juventud que quiere un físico imponente, no sé. Creo que todos los presentes saben a lo que me estoy refiriendo. Eso es más, cuantitativamente es mucho más en volumen que todo lo que tiene que ver con el deporte de competición. Lo que pasa es que el deporte de competición pues tiene un retorno mediático que es el que es, ¿no? Es decir, ha quedado campeón del mundo y se ha dopado, ha batido no sé qué récord y se ha dopado. Evidentemente eso tiene más que cuando vas a las, no sé, a las discotecas. No es que yo frecuente mucho las discotecas, pero no sé, siempre hay imágenes de discotecas, salen unos chavales con unos brazos y unos pectorales y unas masas musculares que digo yo, hombre, caramba, esta gente podría estar compitiendo y tal. No, su obsesión es ir a los gimnasios para lucir su cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es una realidad que nos estamos encontrando ahora que hablamos de salud, porque, es decir, y esto es un llamamiento que hago a todas las administraciones, preocúpense de esta auténtica lacra que no es el dopaje en el deporte de competición, sino que es cada vez más gente joven, están los gimnasios llenos, se están detectando millones de detecciones de dosis en operaciones, que muchas veces de mercados clandestinos, etcétera, etcétera, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por centrarse ahí. Y sin embargo, a día de hoy seguimos muy focalizados todavía en el dopaje en el deporte de competición tradicionalmente, ¿no? En este caso, el tema de lo que venía a denominar imagen, salud, gente joven, musculación, trastornos de la... Esto es un problema y esto va a haber que acabar acotándolo y va a haber que acabar teniendo políticas de prevención y de control y de sensibilización y demás, porque es necesario. Es decir, si estas sustancias son nocivas, como dicen que son, algunas las ponen como sustancias altísimamente peligrosas. Entonces, pues bueno, en estos casos no quedará más remedio que las administraciones, al igual que tienen políticas de control en el deporte convencional de competición, pues implementen algún tipo de medidas, ¿no? Desde el punto de vista de la trampa, bueno, evidentemente esto es un catálogo de infracciones y evidentemente te establecen una lista y hay que cumplir esa lista, y yo creo que poca discusión tiene para el ecosistema deportivo, para los deportistas, para los clubes, etcétera, etcétera. Hay una norma y hay que respetarla. El problema es si esa norma está bien o no. Bueno, como norma que es, se supone que ha pasado todos los filtros y todos los parámetros de legalidad, de proporcionalidad y de coherencia, y además se confluye aquí la circunstancia de que está todo unificado y universalizado a través del Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje, a nivel de procedimientos, a nivel de listas, a nivel de todo. Es decir, está todo más o menos estandarizado, lo cual yo creo que eso ha sido una cosa favorable. El problema que nos estamos encontrando es que, pese a que hay una cada vez mayor sensibilización, cada vez hay más programas de controles, etcétera, etcétera, siguen apareciendo casos, y añadiré, y van a seguir apareciendo casos. El dopaje es inherente al deporte, es decir, toda la vida ha existido, o vamos, desde de antiguo ha existido, y va a seguir existiendo. Es decir, y bueno, pues es una realidad, es decir, pues como probablemente hay gente que defrauda al fisco históricamente, pues seguirán defraudando al fisco. Es decir, esto es una realidad que va a seguir existiendo porque es inherente a la condición humana, y la trampa, pues bueno, pues desde el punto de vista de ciertos deportistas es muy recurrente, ¿no? Cuando se habla a veces de sensibilización, a veces me encuentro, ¿no? Desde un punto de vista, yo no soy sociólogo, ni pretendo serlo, no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero sí que es a veces cuando hablas con un deportista, y buena prueba de ellos es los muchos casos que están apareciendo en países del tercer mundo o de deportistas que provienen de países del tercer mundo, de circunstancias o situaciones personales delicadas, es que, claro,
hablar con un deportista y decirle que no se dope es muy fácil cuando se lo dices desde una vivienda en el centro de una gran ciudad, con 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, todo exterior, garaje trastero, coche de alta gama, vacaciones en Ibiza, etcétera, etcétera, y si quieren sigo, buenos restaurantes, una vida satisfactoria. Esto es muy fácil decirse a una persona que igual es de un pueblo de Marruecos, ha venido debajo de un camión y tiene más hambre que el perro un ciego. Y tiene 8 hermanos. Esto hay que saberlo. O ir a Kenia, es decir, yo he estado en Kenia, he estado tiempo en Kenia, estuve un periodo en Kenia conviviendo con los mejores atletas del mundo, en la zona del Lorret, en el Valle del Rift, y te das cuenta lo que es aquello. Y dices, hombre, caramba, a esta persona que su vida le da igual, que le metas 4 años de sanciones, que le da igual, que le digan que va a salir en una lista de Athletics Integrity Unit, le da exactamente igual. Lo que ha venido aquí es a sacarse un jornal, porque este jornal le va a solventar la vida suya y probablemente de su mujer y de sus hijos. Entonces, a veces, el trasladar el mensaje es muy fácil desde el punto de vista de impartir moralina, pero tenemos que saber que hay gente que lo va a recibir, que le va a dar exactamente igual, porque en su vida hay mayores problemas que lo que es el que le puedan cazar habiendo consumido sustancias. Esto lo digo a modo de reflexión, es decir, no es que esté justificando a la gente que se dopa, que doparse en ningún caso tiene ninguna justificación, dicho sea de paso, es decir, no estoy haciendo una apología de que entiendo que haya gente que se dope, lo que digo es, hombre, no es lo mismo que alguien que vive en Pozuelo de Alarcón, en la finca, que tiene la vida resuelta y que, no sé, es decir, no entendería que esa persona se meta en un lío de dopaje, pero evidentemente es más fácil que una persona que tiene una condición y que proviene de un entorno complejo y complicado, pues que en un determinado momento caiga en esa lacra, ¿no? Por otro lado, creo que hay mucha hipocresía en relación con el dopaje. Hay una hipocresía terrible, terrible. Yo a veces alucino. Yo es que hay veces, por eso decía que me ha aportado mucho hablar con traficantes de sustancias dopantes. Me ha aportado porque ellos me hacían una reflexión importante. Me hacían una reflexión muy curiosa y es interesante porque, claro, te dicen, joder, yo que he vendido a esta gente y tal, dice, joder, hay una cosa que no entiendo y es un mensaje muy interesante porque viene a decir, dicen, claro, el caso es que, fíjate, aquel chico o aquella chica que le vendí, que le calzaron y tal, le metieron 4 años, fíjate, joder, está defenestrado o defenestrada, no lo quiere nadie, está abandonado, pasó del cielo al infierno y tal. Dice, y otros que han hecho lo mismo, pones Eurosport y están presentando la televisión. Pones un equipo ciclista de una compañía de teléfonos y le hacen un homenaje. O sea, ha hecho lo mismo. Entonces, siempre cuento una anécdota, es decir, joder, yo he llegado a ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yendo a un piso de la calle Zurbano a abrir una nevera del doctor difunto Merino Batres, hematólogo famoso, sacar bolsas, una que ponía Valpiti, y ese mismo cuerpo, que coge una bolsa que supuestamente era ese deportista por el cual le sancionaron en Italia, el día que abandonó su carrera le hicieron un pasillo de homenaje. Es decir, los mismos que van a sacar la bolsa de sangre a una consulta ilegal o que estaba haciendo una práctica ilegal, luego están haciendo un pasillo de homenaje a esa persona a la que pertenecía la bolsa de sangre. Como parece que solo estoy hablando de fuera de Euskadi, diré que no, que eso, el problema también es trasladable a Euskadi. Es muy trasladable a Euskadi, es decir, a veces creemos que somos distintos, no, a veces no somos distintos, a veces somos exactamente iguales para lo bueno y para lo malo. Ad exemplum, pleno del Ayuntamiento de Bermeo del día 29 de julio del año 2011. Pleno del Ayuntamiento de Bermeo de la fecha referida. Apoyo unánime, moción unánime, municipal. Ahora diré que 2 grupos conforman ese plenario, de apoyo a la trainera municipal, cuando encima de la mesa tenían la adquisición a un traficante en concreto de eritropoyetina recombinante humana, con los correspondientes envíos, los correspondientes pagos a través de la tarjeta del club y demás. Estos 2 grupos políticos, Euskal Herria Bildu y el PNV, conocedores de esto, participan haciendo un apoyo a la moción a favor de la trainera municipal de ese municipio.
no pensaban, oye, ¿cómo vamos a apoyar a alguien que ha comprado EPO con la cuenta del club? Datos palmarios, probados, datos no incuestionables, no hay presunción de inocencia, son onus probandi, encima de la mesa, con documentos, y sin embargo aprueban. Entonces, hipocresía. ¿Ahora entendéis lo de la hipocresía? Esto es mucha hipocresía. Un equipo ciclista que ha hecho bandera de país, ¿cuántos positivos arrastra o ha arrastrado? Seamos sensatos, esto es una hipocresía. Es decir, cuando miramos a veces, decimos, joder, fíjate los rusos la que han liado. Joder, fíjate cómo está el tema de los indios ahora, que estos siempre son los mismos, los rusos, los indios y ahora los keniatas. Siempre lo mismo. Pero nunca hablamos de nosotros. Es mejor hacer exocrítica que autocrítica. Yo lo entiendo. Entonces, creo que a veces es interesante, como decía el viejo proverbio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, yo creo que es interesante el saber que esto genera una auténtica, digamos, una aberratio socialis, que se dice, ¿no? Es decir, por un lado tengo gente que ha sido sancionada por dopaje y, joder, se les sigue tratando como estrellas, y tenemos una persona, se me viene a la cabeza Marta Domínguez. ¿Alguien sabe algo de Marta Domínguez? ¿Dónde está Marta Domínguez? ¿Qué ha sido de Marta Domínguez? El metro, sí, y estuvo de guardia de seguridad en el AVE en Palencia, etcétera, etcétera. Pero absolutamente lapidada, no ya pena de telediario, que la pena de telediario es que digan que en los medios de comunicación, no. Es decir, alguien que ha hecho trampa, sí ha hecho trampa como otros, pero otros están tal, entonces eso, ¿no? Además, añado otra variante desde el punto de vista sociológico, y es que además, yo creo que existe una gran desconfianza sobre los méritos y logros deportivos de muchos de nuestros ídolos, de que se hubiesen conseguido de manera limpia. Y esto es otra importante reflexión. Es decir, gran parte de nuestros ídolos y de nuestras ídolos que han obtenido resultados increíbles, campeonatos del mundo, grandes logros, grandes eventos y tal, los han conseguido limpios. No, es que no les han cogido, ya, pero vamos a conocer la verdad. Porque, claro, es decir, al que le han cogido, ya, pero es que han hecho lo mismo. O sea, si vamos a la verdad absoluta, han hecho lo mismo, que es infringir las normas. A unos las han cogido y otros no, pero han hecho exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que existe, durante un amplísimo periodo, yo creo una general desconfianza hacia lo que son los logros de muchos deportistas. Yo creo que eso es una realidad. Tenemos grandes deportistas haciendo campañas de publicidad, etcétera, etcétera, campeones olímpicos, etcétera, etcétera, donde los que yo creo que hay una sombra de sospecha, y esto favorece poco porque al final da la tentación, yo creo que a mucha gente, decir, joder, si a este no le cogieron, igual no me cogen a mí. Por tanto, igual, volviendo al principio, doparse es una opción. Si lo hago bien, igual no me cogen. Entonces, esto es una variable importante, ¿no? Otra de las cuestiones es que, afortunadamente, la lucha contra el dopaje ha evolucionado mucho, a mejor. Cada vez hay más estructuras que luchan contra el dopaje, hay más empresas, hay más organizaciones, hay más... en general, el ecosistema de lucha contra el dopaje cada vez es mayor. Más duda me genera si cuanto más grande está correctamente vertebrado, organizado y cohesionado. Es decir, si existe una lógica en el funcionamiento, porque si es una sola estructura sería muy sencillo. El problema es que hay un montón de estructuras. Hay un montón de estructuras desde el punto de vista de federaciones internacionales, organizaciones antidopaje nacionales, organismos universales, etcétera, etcétera, y la coordinación y establecer un marco de excelencia desde el punto de vista de una política adecuada, de maximizar o sea, tener una óptima aplicación de los recursos, ser absolutamente, ahora hablaré de dos conceptos importantes y tal, yo creo que cada vez el crecimiento ha supuesto que se hayan generado grandes problemas, ¿no? También hay que reconocer que la lucha contra el dopaje se ha convertido en un negocio. La lucha contra el dopaje se ha convertido en un negocio. Esto tenemos que ser conscientes. Los que formamos parte de esto tenemos que asumirlo. Esto es un negocio. El dopaje es una lacra y la lucha contra el dopaje es un negocio. Lo es. Y no hay nada más que ver, por ejemplo, que cuando hay las federaciones internacionales o el Gobierno de España y demás licita los programas de realización de controles, con, digamos, licitaciones y unos precios elevadísimos, pues hay auténticas luchas sanguinarias entre empresas
por hacerse con las adjudicaciones. Entonces se ha convertido en un negocio. Y a veces esto acaba generando un problema, ¿no? Cuando en una cosa tan importante como esta acabas incorporando un factor mercantilista, acabas generando un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque te has podido equivocar en la licitación. Has podido hacer una licitación pensando que bueno, los números te cuadran y te cuadraban hasta que te mandan a hacer un control de pasaporte biológico a la cima del Teide, a un hotel ahí en la cima del Teide, a un determinado ciclista, y la muestra tiene que estar en X horas refrigerada en no sé qué laboratorio. Y te ha costado la broma 5.000 euros, cuando tú habías calculado que tu ratio de beneficio en esa licitación era un control a un precio de 200 euros, 300, 400 euros. Y te ha costado la bromita 5.000 euros de ese control. Pero eres el adjudicatario, te han ordenado esa misión y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay una importante situación de business, de negocio, en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el dopaje. Es decir, esto es una realidad. Cada vez hay más empresas, cada vez hay más organizaciones, incluso ya la creación de una macroestructura a nivel universal más allá de WADA, que es ITA, que es la gran empresa, el gran lobby del antidopaje a nivel mundial, que es ITA, que es un poco el facta factorum de la lucha contra el dopaje ahora mismo a nivel mundial. Y bueno, esta es una realidad, ¿no? Que, bueno, pues que hay que asumir que estamos ante un negocio, ¿no? Y este negocio, además, está el negocio de los laboratorios, lógicamente. Para un laboratorio, fijémonos lo que supondría que un laboratorio pues te lo cierren o presente que ha sido capaz de cometer cualquier error, cualquier positivo reportado que se demuestre que no sé y tal, pues esto es un problema. Es decir, esto al final, detrás de estos laboratorios hay personas, hay familias y hay modos de vida, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Desde el punto de vista, más allá de lo que es todo esto que hablaba de bueno, pues la realidad de todas las empresas y tal, sí que me llama la atención que siempre se acuñan dos términos o dos expresiones en el contexto antidopaje a nivel mundial, y estos dos conceptos yo no tengo tan claro que se estén desarrollando, o por lo menos no veo no veo una percepción de que se estén llevando a buen término. Y son dos conceptos que son claves, ¿no? Es lo que se llama Smart Testing y Sharing Information, es decir, controles inteligentes y compartir información. Te dicen que una política adecuada antidopaje requiere de estos dos principios. Controles inteligentes, no hacer controles por hacer, que tienen un coste, sino hacer controles objetivo inteligentes, unos controles muy bien planificados y muy bien dirigidos, para no hacer controles a ciegas, más allá de lo que puede entenderse como razonablemente disuasorio, y por otro lado el compartir información. Pues bien, en mi modesta opinión, en muchas situaciones que percibo, y es una percepción, es decir, que igual estoy totalmente equivocado y ojalá esté totalmente equivocado, muchas veces veo que los controles antidopaje es cumplir unos números, tengo que dar unos números, tengo que hacer no sé cuántos controles de pasaporte, no sé cuántos fueras de competición, y los hago, pues eso, por cumplir unos datos. Eso es una realidad. ¿Eso es un control inteligente? Bueno, pues igual en algunos casos los controles se podrían afinar más o hacer de una manera mucho más adecuada, ¿no? Y luego lo de compartir información, teóricamente sería deseable que todas las organizaciones comparten información. ¿Pero qué ocurre? Incorporo otro nuevo concepto, que es el concepto de desconfianza. En todo lo que tiene que ver con la lucha contra el dopaje existe una gran desconfianza entre muchos actores. No sé si por recelo, si por tema de protección de datos, si por tema de que se cree que todo el mundo que gestiona información es corrupta o es gente que no atiende a criterios o estándares de ser honesto y demás, pero el caso es que yo creo que muchas veces no se comparte información, hasta el punto que se dan situaciones donde le cogen a uno y dicen, joder, le llevamos tiempo siguiendo, joder, le lleváis tiempo siguiendo y no avisáis para haberle hecho controles objetivos, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces yo creo que falta esa comunicación o esa interconexión entre agentes que luchan contra el dopaje, fundamentalmente agencias, fundamentalmente organizaciones o entidades que tienen a deportistas pues eso, ¿no? que merecen un seguimiento especial o pormenorizado. También es cierto que el uso de sustancias dopantes, pues, que tampoco está exclusivamente vinculado a lo que es el deporte de alta competición. Muchas veces hemos visto que en pruebas de carácter no recreativo, pero no con un interés de alta competición, pruebas cicloturistas, en carreras populares, en pruebas de monte, etcétera, de trail, pruebas de este tipo, sin haber una lógica desde el punto de vista de decir, oye, esto es el deporte de alta competición, esto son las máximas competiciones, sí que se ha detectado también la existencia de casos de dopaje, lo cual
es un poco raro. Dices, ¿qué necesidad tendrá la gente de meterse en esos berenjenales, ¿no? Pues bueno, porque yo creo que es inherente a la condición humana. Hay gente que quiere destacar, hay gente que igual no ve el peligro, o hay gente que, bueno, pues que realmente pues cae en esta tentación, ¿no? Desde el punto de vista de las grandes problemáticas jurídicas que se plantean, fundamentalmente se enfrentan en el ámbito en el que nos movemos en varias problemáticas. Una es la convivencia de lo público y lo privado. La convivencia de lo público y lo privado. Y lo voy a plantear desde el punto de vista de controles y desde el punto de vista de tramitación de expedientes. Desde el punto de vista de controles, ya sabéis que hay, digamos, lo público y lo privado. Sabéis que básicamente las federaciones deportivas son entidades privadas, pero que en algunos casos, en nuestro ordenamiento, el ordenamiento autonómico y el ordenamiento estatal, desempeñan funciones públicas de carácter administrativo por delegación, y entre esas funciones públicas está todo lo que tiene que ver con la lucha contra el dopaje, o sea, con todo el tema del control de las sustancias y métodos prohibidos. Y esto es una función pública delegada. Sin embargo, a nivel internacional no entienden ese concepto. Para ellos es sus reglas y sus normas de entidades totalmente privadas, entidades de carácter y corte privado. Pues bien, esa interconexión entre lo público y lo privado tiene unas consecuencias brutales, desde el punto de vista de sometimiento a controles y desde el punto de vista también de reacción ante expedientes. Se ha dado la circunstancia en este país que, dependiendo si el expediente te lo tramitaba, digamos, iba por la vía nacional o por la vía internacional, la respuesta era una u otra. Y la posibilidad de éxito del deportista era una u otra. O la posibilidad de que durante un largo periodo, mientras se resuelva el expediente, puedas participar o no, es una u otra. Entonces, realmente aquí hay un problema entre lo público y lo privado, como en otras materias. Es decir, esto es, ¿qué es más lógico? ¿Que la lucha contra el dopaje se enfoque desde un punto de vista de lo público o exclusivamente de lo privado? ¿Estamos en disposición de privatizar totalmente? ¿Ofrece mayores garantías? Yo personalmente no lo sé. Si tuviese la respuesta, evidentemente se la diría, pero no la tengo. Si esto realmente es adecuado que figure o resida en el ámbito de lo público o tiene que ceñirse a algo absolutamente privado, ¿no? Es una cuestión. Por otro lado, desde el punto de vista de las relaciones entre Estado y autonomías, a mí hay una cosa que me sorprende. Vamos a ver. A día de hoy, vamos a ser claros, en el ámbito, es decir, el deporte es una competencia, digamos, que ha sido asumida por los estatutos de autonomía, es decir, es una materia transferida. Como saben, en base a los estatutos de autonomía, en nuestro caso, en base al artículo 1036 del Estatuto de Autonomía, es una competencia transferida del Estado a las comunidades autónomas. En nuestro caso, el deporte es una competencia exclusiva plena, pero en el resto de comunidades autonómicas, sociedades autónomas, un total creo que de 19, pues también tienen esa misma competencia asumida. Sin embargo, solo hay una comunidad que está haciendo un ejercicio razonable, coherente y un ejercicio lógico de esa competencia, porque el dopaje forma parte del deporte y el deporte es una competencia transferida. Entonces, yo no sé, una pregunta que me hago es, ¿las comunidades autónomas, quitando una, no se han planteado algún día que esto es una cuestión que deberían ejercer? Es decir, ¿es algo ajeno a ellos el dopaje? A las comunidades autónomas que son quienes ostentan competencia en esa materia. Es decir, ¿qué hacen? ¿Residirlo todo a nivel estatal para que sea el organismo nacional antidopaje, la CELAZ, quien asuma eso? Pero bueno, es que la CELAZ se va a preocupar del deporte de carácter estatal o del deporte internacional, nunca del deporte autonómico. Y hay una realidad que es el deporte autonómico. Por tanto, en mi modesta opinión, hay una gran dejadez por parte de los gobiernos autonómicos, por parte de los parlamentos autonómicos y por parte de todo el hecho autonómico en asumir una cosa que es una realidad que deberían haberlo hecho y no lo hacen. Se preocuparán de miles de cosas, del deporte escolar, del deporte federado, pero no de la lucha contra el dopaje, salvo una excepción, que es el País Vasco. Y en ese sentido, creo que el País Vasco, desde hace ya bastantes años, ha tenido, yo creo que el acierto de ejercer su competencia, y una competencia que además yo creo que ha dado sus frutos hasta el punto de ser una referencia desde el punto de vista de que, de alguna manera, pone encima de la mesa decir, oiga, que es que en Euskadi existe una agencia, existe una ley, existe un plan antidopaje y existe una reacción ante expedientes que se generan y que forman parte del sistema antidopaje. Entonces, claro, esto yo sé que incomoda, le incomoda a la Agencia Mundial Antidopaje, le incomoda, o parece que le incomoda, o no incomodar, quizás no es la palabra adecuada, no saben cómo afrontarlo desde el punto de vista de conexión con el sistema estatal y el sistema internacional. Se ha ordenado
un sistema obviando que hay una realidad administrativa y competencial en nuestro territorio, que hay que dar una satisfacción desde el punto de vista de integrar el hecho autonómico en el ámbito universal, y hasta a día de hoy no se está siendo capaz, pese a los razonables y muy adecuados esfuerzos que vienen desarrollando las instituciones del País Vasco. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, es decir, que seamos conscientes que el País Vasco es una referencia en la lucha contra el dopaje, lo digo bien claro, es decir, es una referencia desde el punto de vista de política pública de lucha contra una lacra. No sé, me pregunto, en Cataluña no hay, en Galicia, en Andalucía, es decir, ahí no hay una situación tal, es decir, solo es la CELAZ quien se tiene que ocupar de la lucha contra el dopaje. Incluso es muy sencillo, es decir, que siempre se articula la figura de los convenios con el ámbito autonómico, pero evidentemente si quien no puede ejercer casi la tarea en su casa, que es el ámbito estatal, como preocuparse del ámbito autonómico, es decir, es prácticamente imposible, ¿no? Esto es una cuestión importante, es decir, tener en cuenta que el País Vasco a día de hoy, creo que hay que asumir que tiene una política razonable, que tiene una ley antidopaje, que tiene un programa antidopaje, que tiene una agencia antidopaje y que desempeña una serie de actuaciones antidopaje que dan sus frutos, como lo viene demostrando que históricamente, como probablemente les hayan informado hoy, pues se detectan, primero ya es una cuestión de prevención desde el punto de vista disuasorio, segundo que se detectan casos y tercero que se realizan actuaciones que creo que son pues muy adecuadas en lo que es el contexto del ejercicio de esa competencia. Existen muchísimos problemas desde el punto de vista de gap o lagunas que todo el mundo detecta en el ámbito del dopaje, pero entre todos a veces no son capaces de poner soluciones, ¿no? El problema es que el sistema de los ordenamientos deportivos están muy tabicados para casuísticas concretas que pivotan normalmente en torno a una figura que se llama las relaciones de sujeción especial, que es las licencias, la adscripción y el ámbito subjetivo, objetivo, territorial, competencial y demás. Sin embargo, luego la realidad del deporte es mucho más compleja, es decir, tenemos ámbitos de competiciones en el que es un totum revolutum entre participantes de distintos sitios, en pruebas de calendarios de distintas federaciones, con agencias intervinientes de distintos espacios territoriales, y se monta una especie de totum revolutum que esto hay que solventar. Sobre todo porque además te encuentras con que en todo control antidopaje hay tres figuras. En cada misión antidopaje hay tres figuras, que son la autoridad de control de dopaje, la autoridad de gestión de resultados y la autoridad de recogida de muestras. Entonces, estas tres figuras, en ocasiones te encuentras con que están haciendo un control en situaciones que pueden generar una problemática añadida si se detecta un caso de dopaje, en la medida que hay que remitirlo a otra agencia o a otro organismo antidopaje que puede recibir eso y entender que es competente o no es competente. Y se habrá planteado un conflicto negativo de competencias. O a sensu contrario, que hay un expediente donde dos entidades se consideren competentes y generemos un conflicto positivo de competencias. Pero aquí sucede una cuestión y que, nuevamente, con buen criterio, el País Vasco, siguiendo el modelo no del Estado español, sino del modelo de otros países que tenían una política antidopaje más pretenciosa, incorporó una de las grandes cuestiones que probablemente no les habrán hablado hoy a lo largo del día, pero que es muy interesante. Yo creo que es uno de los grandes valores que tiene el País Vasco. El País Vasco implementó un sistema de lucha contra el dopaje en doble vía. Una es la vía disciplinaria y otra es la vía de la potestad sancionadora administrativa. Es decir, más allá de la asistencia a relaciones de sujeción especial, es decir, de licencias que te vinculan para poder sancionar a aquellas entidades con las que tienes suscrita la licencia, se establece una cosa que es el principio de potestad sancionadora en base al criterio de territorialidad. Es decir, cualquier persona que está participando en el País Vasco en una actividad, salvo dos excepciones, está sometida al régimen de sanción de las autoridades públicas administrativas del País Vasco por la comisión de ilícitos administrativos, infracciones administrativas, no disciplinarias, sino infracciones administrativas. Entonces, esto es un sistema muy adecuado porque reduce el número de posibles casos que queden sin una respuesta sancionadora en caso de haber un supuesto de dopaje. Pero a mayor abundamiento, este sistema es muy productivo porque, es decir, en ocasiones gran parte de los deportistas están participando en competiciones que están fuera de todo calendario, deportistas que están sin suscribir una licencia y están participando en competiciones en nuestro territorio que tienen
una posibilidad de realizar controles antidopaje. ¿A través de qué? A través de este principio de territorialidad, y la ley del País Vasco, a diferencia de la ley del Estado, contempla este recurso, esta herramienta o esta, variable que es muy interesante. Yo creo que no se ha valorado en su justa medida algo que se incorporó en la ley del dopaje del año 2012 y es en mi modesta opinión, es un gran diseño desde el ámbito de la jurisdicción administrativa para poder actuar frente a casos que se producen en el día a día, ¿no? Es decir, de casos de dopaje. Desde el punto de vista un poco por ir terminando, no sé cómo ando de tiempo. Muy bien, vale. No va bien, vale. 5 minutos, vale. Bueno, pues limitaré a 5 minutos lo que me queda. Vamos a ver, estaba haciendo ahora, ya entrándome en lo jurídico, hablaba de la doble faz que tiene la lucha contra el dopaje en el País Vasco: disciplina deportiva, potestad sancionadora administrativa. Esto es un tema interesante. Desde el punto de vista también hay que saber que cuando hablamos muchas veces de dopaje estamos hablando también de la comisión de ilícitos penales. La comisión de ilícitos penales por parte no de los deportistas. Hay en países donde incluso se ha planteado e incluso se ha institucionalizado penalmente que el uso de sustancias prohibidas, más allá de una infracción administrativa o una infracción disciplinaria, también tiene la consideración de delito, pero en España o en base a nuestro Código Penal, desde que existió la reforma en el año 2006, pues realmente a través de una ley orgánica que modificó el Código Penal ya se incorporó el delito del dopaje. Y luego, fundamentalmente, el deporte tiene, ya saben, que dos grandes delitos asociados a la práctica deportiva, que es el match fixing, todo lo que es el amaño de partidos, todo lo que es la corrupción en amaños por apuestas y demás, y todo lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias dopantes y todo lo que es facilitar todo el entramado de sustancias dopantes. Es absolutamente necesario, yo creo, que establecer políticas antidopaje bien diseñadas. O sea, yo hay veces que alucino, o sea, hay veces que me encuentro y digo, pero ¿qué política antidopaje te encuentro? Tengo la suerte o la desgracia de tratar con algunos deportistas de mucho nivel, de distintas modalidades deportivas, y a veces les pregunto, oye, ¿cómo andas de controles últimamente? ¿Cómo estás? Y te dice, ¿te puedes creer que voy a correr el Campeonato del Mundo dentro de 3 semanas y no he pasado un control antidopaje fuera de competición en los últimos X tiempo? A veces mi pregunta es, ¿existe igual que los deportistas reaccionan de una manera muy airada contra sus compañeros cuando saben que se han dopado, lo cual incluso puede ser hasta entendible que reaccionen así, ¿por qué no reaccionan ante la realización de políticas antidopaje incorrectas de programas de planificación? Es decir, ¿tiene sentido que alguien destaque en el deporte cuando lleva no sé cuánto tiempo sin pasar control? Es decir, y no es una culpa suya, pero es decir, debería articularse sistemas por los cuales haya políticas antidopaje. Es decir, por más que generen grupos de seguimiento, International Testing Pool, National Testing Pool, es decir, grupos de deportistas que están con un especial seguimiento, por más que existan, luego realmente se hace una efectiva práctica de controles de dopaje. Yo a veces tengo mis dudas. Alguna vez que pregunta a algún deportista, oye, joder, has quedado no sé qué, ¿cómo? Joder, llevo sin pasar un control 6 meses. Joder, no, resulta deseable que gente top en el deporte esté, a veces te dicen lo contrario, he pasado 20 controles en los últimos 12 meses. Pues también existe esa... Pero bueno, existe una cuestión que me parece, ¿existe eso tal? Vale, luego una cuestión, y con esto termino, es, les he dicho que soy jurista, y como jurista yo me planteo a veces una serie de cuestiones, ¿no? Les voy a intentar leerles dos fragmentos de información oficial que como jurista me generan dudas, ¿no? Es decir, al final tenemos la sensación de que esto es un sistema de lucha contra el dopaje que pivota en torno a unos resultados analíticos. Es decir, esto al final es, aquí hay una infracción porque hay un laboratorio o hay un sistema que dice que en tu organismo se ha detectado no sé qué sustancia. Y otra variable, que es los métodos indiciarios, a través de sistemas bayesianos, todo esto que se dice y tal, que es a través del pasaporte biológico. Sin embargo, yo que conozco científicos que luchan contra el dopaje y conozco ámbito de juzgados y magistrados que se dedican a enjuiciar situaciones de dopaje, en mi modesta opinión, en ocasiones, el mundo de la ciencia pone muy fácil a los abogados defensores de deportistas que se dopan
les pone ciertamente fácil el trabajo. Hay frases en documentos oficiales que, desde el punto de vista de la judicatura, son delicados. Y les voy a poner dos ejemplos, si me lo permiten, porque creo que son de interés. Me voy a referir a un documento de carácter nacional y a uno de carácter internacional. Vamos a ver si lo encuentro. Si lo encuentro, lo tengo por aquí. Vamos a ver. Yo creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Correcto, ya lo tengo localizado. Voy a referir dos documentos. Uno está elaborado por la directora del Laboratorio de Control de Dopaje de la Carlos III, es decir, es el laboratorio de Madrid de toda la vida, es decir, vamos a ser claros, Laboratorio de Madrid. Y voy a referir también un documento también del laboratorio de referencia, yo creo que mundial ahora mismo, que es el laboratorio de la USAN, el laboratorio de análisis de dopaje de la USAN, con un documento que habla también digamos, un documento también avalado o respaldado por la Agencia Mundial Antidopaje. Y yo me gustaría que todos y cada uno de los aquí presentes, o de las aquí presentes, hagan un ejercicio de sentirse por un momento jueces o magistrados. Póngase la toga con tal, y yo les voy a leer una frase y a ver qué opinan. Documentos oficiales. Es decir, digo porque aquí es muy fácil echar a los leones a un deportista, es muy fácil. Y decir, el deportista se ha dopado y está hecho trampa y lo sé y tengo tal, pero llegamos a la judicatura, llegamos al procedimiento de enjuiciamiento y nos encontramos con que quien ha hecho el control nos dice, por ejemplo, estoy refiriendo un documento publicado en la página de la Agencia Española Antidopaje que se llama La imposibilidad de alcanzar la certeza absoluta en cualquier medición de los laboratorios de control de dopaje oficial. Y dice, es imposible, firmado por la directora del laboratorio, dice, es imposible que los laboratorios emitan resultados totalmente ciertos, en sentido estricto, y que la indubitabilidad de estos va siempre acompañada intrínsecamente de cierto margen de error. Vale, con esto les he hecho un poquito la introducción, ¿vale? Es decir, la propia dirección del laboratorio nos dice que es posible, ya sé lo que van a sacar, las pruebas de paternidad de ADN, o sea, me van a sacar todo esto, pero recuérdenlo que ustedes ahora son jueces. Vale, pero es que como no solamente tengo esto, sino que además, de momento les he sacado un rey, pero es que ahora les voy a echar dos ases. Les voy a leer un estudio que se llama Un enfoque forense para la interpretación de marcadores de dopaje sanguíneo, el documento que ha sido universalmente utilizado para validar el pasaporte biológico. Y dice nada menos que la jurisprudencia, o sea, lo que ustedes van a decidir, tendrá que definir si una sanción de 2 años requiere un valor tan alto como el 99,8 o un 99,9. O se acepta un valor más bajo. La regla de no inicio, que no es una regla antidopaje en sí misma, también podría ser aceptable tan pronto como se alcance un nivel como el 90%. A medida de que el valor de la probabilidad del dopaje requerido para considerar un atleta dopado aumenta, se brinda protección al atleta no dopado, ya que es más difícil condenar al atleta dopado. Y agárrense, si 30 atletas dopados quedan libres en una competición de 200 atletas, su escape de la justicia podrá animar a muchos de los otros 170 restantes a doparse. Por lo tanto, el equilibrio entre liberar a 30 atletas dopados en una competición de 200 atletas y el riesgo remoto de condenar a un atleta inocente y no dopado tendrá que tenerse en cuenta ponderando el interés del deporte y de todos los atletas limpios. Esto será un difícil papel de los paneles disciplinarios. Es decir, nos están diciendo que piensen que son jueces. Ya sé que ustedes saben que se ha dopado, pero es que están diciendo, oye, que esto puede estar mal. Firmó por los laboratorios antidopaje, firmó por la UADA. Es que esto, para la judicatura, y se lo digo como jurista, esto es un problema. Si lo piensan, no lo digan. Si lo piensan y lo saben, no lo escriban. Porque luego el abogado, te viene el típico crack, te viene un José Rodríguez y te hace un roto. Y te hace un roto. Entonces, al final ya sé que los malos siempre somos los juristas. Lo sé, lo asumo. No pasa nada. Nos va en el precio. Pero, evidentemente, estas afirmaciones en clave científica, llevado delante de un juzgado tribunal, oiga, ¿de qué me está hablando? Es decir, que yo puedo condenar a un inocente para que la gente no tenga un riesgo de doparse. Que tenemos que admitir, oye, que es que un 99,8, pues puede valer, oye, el 0,2, oye, pues si te ha tocado, te ha tocado. Son cuestiones complejas desde el punto de vista jurídico. Es decir, esto cuando te llega un juzgado tribunal te puede decir alguien, oye, pero
Es un tema complicado, ¿no? Y con este auténtico cóctel Molotov quería terminar. Muchas gracias.